Filipenses capítulo 4, verso 8. Y después vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 24, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Cuando usted lo haya encontrado, me lo puede confirmar con un amén. Quiero hablar esta mañana acerca de principios y valores que dan vida a la familia. Principios y valores que dan vida a la familia. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y le da una serie de sugerencias para poder ver a Dios obrar en sus vidas. Vean lo que dice el versículo 8 de este capítulo 4. Por lo demás, hermanos, aclaración, este pasaje tiene que ver con una enseñanza sobre principios morales. Cuando usted lee el contexto de todo lo que Pablo está escribiendo, esto tiene que ver exclusivamente con principios morales en la vida de una persona. Y Pablo habla y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza encuentras en ello, dice Pablo, en esto pensad. Pero el versículo 9 nos dice algo importantísimo. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto, cuando yo leo eso, me es imposible no cerrar la escritura y pensar un poco, reflexionar cómo era la vida de Pablo. O sea, imagínense el reto para usted y para mí. ¿Quién de nosotros puede decir con la fuerza que Pablo lo podía decir? Lo que vistes, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, esto haced. Y luego agrega y dice y termina lo siguiente: y el Dios de paz, ¿qué pasará? ¿Cuántos quieren que Dios les acompañe en todas las áreas de su vida? Mire, por eso a mí me fascina la escritura, porque la escritura, más que un manual de normas y reglas, es un manual de vida, de principios. Yo trato de ver la Biblia bajo esa óptica, principios de vida que nos ayudan a tener mejores resultados. No estás conforme con los resultados que estás obteniendo, cambia la semilla y tendrás frutos diferentes. Entonces, principios de vida. Y ahora, ¿a cuánto le interesa y le gustaría una vez más que Dios esté con ustedes en todas las áreas de la vida? A mí también. Entonces, Pablo me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo hacerlo? Y para ello quiero que vayamos a Proverbios 24, versículos 3 y 4. El proverbista nos ayuda a través de las enseñanzas que nos da, cómo llevar a cabo, cómo aplicar esos consejos que muchas veces nosotros no sabemos cómo aplicarlos. Esos principios y valores que tanto urgen en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Proverbios 24, versículos 3 y 4, ¿lo tiene? El proverbista dice que con sabiduría se edifica la casa. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Y luego agrega y dice que con prudencia, o sea, inteligencia, se afirmará. Pero el versículo 4 nos habla de otro principio y dice que con ciencia, o sea, con conocimiento, se llenan las recámaras de todo bien, de cosas de valor, de cosas valiosas y agradables. 3 principios en estos 2 versículos: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Esos 3 principios aplicados a la vida diaria seguramente nos llevarán a tener mejores resultados. Principios y valores que dan vida a la familia. Leyendo sobre un dato que usted puede averiguarlo, incluso está parte de esto en el portal del CDC, hablando de la realidad social en la cual hoy por hoy estamos viviendo, donde alrededor del 40% de los niños que están naciendo, del 3.6 millones de niños que nacen anualmente promedio en este país, más del 40 o alrededor del 40, ya estamos superando la cifra del 40%, son niños que están naciendo en hogares disfuncionales de mamás solteras.
Y cuando usted va y busca más información, llegará a la conclusión que en los últimos 20 años han nacido cerca de 80 millones de niños, de los cuales alrededor de un 30% están dentro de esta categoría de la cual les hablé. Y que esto es un problema no de años recientes, sino que data de mucho tiempo atrás. Y eso debe de llevarnos a pensar, ¿cuál es el futuro de nuestra sociedad? Sobre todo cuando vemos los portales de noticias y todo lo que está sucediendo en torno a la actual realidad de la sociedad. Y lamentablemente, cuando uno mira las cosas desde una óptica meramente humana, no es para menos y hay que preocuparse, porque todos aquellos que estamos acá, que tenemos la bendición de haber nacido quizás en los años 80 hacia atrás, podemos pensar que la realidad del mundo en el cual hoy por hoy vivimos no se parece al mundo que nosotros conocimos, ¿cierto? Pero eso no debe de ser el mayor asombro para usted y para mí, sino el hecho de pensar, si las cosas han cambiado en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿cómo va a ser esta sociedad dentro de los próximos 5, 10 o 15 años? ¿Qué edad tendrán sus hijos para ese entonces? ¿Qué edad tendrán sus nietos para esa fecha? Eso es lo que de alguna forma nosotros debemos detenernos y crear conciencia. ¿Qué puedo hacer ante una realidad que no deja de ser perturbadora y que tristemente no hay mucha esperanza cuando nosotros vemos lo que hoy por hoy está sucediendo? Y si me permite darle otra referencia sobre algunos otros datos que usted puede encontrar, hoy por hoy también, a causa de ese alto nivel de niños que están naciendo sin la tutoría de un padre, sin conocer el respeto, la autoridad y la obediencia a esta, y que la influencia de los medios y el actual mundo en el cual vivimos los está llevando a actuar como ellos creen que es correcto, siendo influenciados por una sociedad que no tiene temor de Dios ni conoce el respeto a los padres. Lamentablemente no solo está afectando a los niños que han nacido bajo esa condición o crecido bajo esa condición, sino que están afectando a aquellos niños incluso que han nacido dentro de un hogar compuesto por papá y mamá allí presentes, pero por causa de estar muy ocupados y no tienen el tiempo para estar con ellos, la influencia de estos muchachos afectados por esta realidad les está también a ellos afectando. Y cuando vemos el resultado de la sociedad y las estadísticas de los centros de detenciones juveniles, nos damos cuenta que este problema tiene raíces profundas y solo Dios puede hacer un milagro. Ahora, es sorprendente y es lamentable cuando escuchamos y leemos datos sobre algunos grupos demográficos donde se dice que 1 de cada 3 muchachos habrá pisado la cárcel antes de haber cumplido la edad de 19 años de edad. Cuando nosotros vemos la sociedad y su estado, cualquiera puede preocuparse, pero el Señor a través de la palabra nos dice que hay formas como nosotros podemos cambiar y revertir esta realidad. Y por eso el Señor nos da estos consejos de cómo debemos nosotros de vivir la vida. Y también hemos leído el pasaje del proverbista, cómo aplicar estos principios para tener resultados diferentes. Pero ¿qué dice Proverbios 24, versículo 3 que nosotros necesitamos? El primer principio que el proverbista nos da en el pasaje leído, ¿recuerda cuál era? La sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría en sí? Usted y yo podemos buscar muchas definiciones y es algo un tanto complicado de definirlo de una forma puntual o textual, porque la sabiduría, similarmente a la definición del amor, son cosas muy difíciles de explicarlas. Y déjeme decirle por qué. Usted y yo hemos escuchado acerca del amor, y este mes de febrero que se celebra el Día del Amor y la Amistad, vamos a escuchar mucho más acerca del tema del amor. Pero ¿qué es el amor en sí? Hemos escuchado definiciones como acerca de los diferentes tipos de amor. ¿Alguien recuerda los 3 tipos de amor? Cuando menos lo que la sociedad nos ha dicho: el amor
filial, eros y agape. Pero en lo personal, perdóneme si contradigo su forma de ver y analizar las cosas, pero creo que esta es una fallida intención del hombre de querer definir algo que solo Dios lo puede definir, porque bíblicamente hablando, usted y yo encontraremos que la Biblia, refiriéndose al amor, dice lo siguiente: es tan ancho, es tan profundo, es tan alto, y en las tres menciones no hay forma de medirlo, ni en lo ancho, ni en lo profundo, ni lo alto. Y cuando Juan en el capítulo 3 de su libro habla acerca del amor, tampoco encontró una forma precisa de definirlo, sino que dijo: porque de tal manera. ¿De qué forma? No existe. ¿Sabe por qué? Porque el amor es algo que solo Dios lo puede entender de la forma que lo practicó, dando su único hijo por ver la condición en la cual se encontraba el hombre. La sabiduría, de regreso al punto, decía que es algo bastante difícil, igual que el amor, de poderlo explicar de una forma puntual. Porque la sabiduría, yo tengo que saber que más allá de cualquier definición, la cual puede ser buena y respetada, pero yo tengo que saber que la sabiduría es un regalo de Dios. Así dice el apóstol Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Entonces diga: la sabiduría es un regalo de Dios. Y otro principio, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, la escritura declara y dice que la sabiduría solo viene a aquellos que establecen prioridades en su vida, y dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces yo tengo que entender que la sabiduría es un regalo de Dios, y que la sabiduría está a la disposición de aquellos que entienden que Dios se las puede dar, que establecen prioridades. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en relación a la actual realidad que como sociedad vivimos, tenemos que saber que es posible no solamente vivir, sino también tener éxito dentro de estas mismas condiciones, si yo establezco las prioridades correctas en la vida y vivo la vida por principios. ¿Alguien recuerda la historia de Noé? ¿Cómo era el mundo en tiempos de Noé? Igual o más complicado que el suyo y el mío. Sin embargo, Noé nos enseña que se puede vivir diferente y salvar a la familia. Entonces, por eso no podemos perder la esperanza. Por eso tenemos que apegarnos a la palabra, ir a su consejo y vivir la vida por valores y principios enseñados por Dios a través de la palabra. Pero ¿qué es un principio en sí? ¿O cómo se definen los principios? Son ese conjunto de valores, de creencias o normas que orientan y regulan la sociedad. Conjunto de normas, creencias que orientan y regulan una sociedad. Al observar, decía, la sociedad y lo que estamos viviendo, puede ser muy preocupante. Pero diga conmigo: hay esperanza. Porque tenemos que saber algo. No podemos esperar que los valores y los principios de vida sean inculcados en el centro escolar o en la vecindad. Los valores y los principios de vida para la familia, usted y yo tenemos que saber que solo pueden llevarse a cabo desde el seno del hogar. Y la Biblia claramente nos dice en Proverbios capítulo 22 verso 6 que cuando instruimos al niño en el camino correcto, aun cuando los años hayan pasado, él no se apartará de él. Porque los consejos son como una semilla que a su debido tiempo estos van a germinar. Usted y yo muchas veces quizás nos frustramos porque el muchacho no nos presta la atención, porque quisiéramos que nos atendiese más al consejo, y a veces tenemos que saber que, al igual que la naturaleza de algunas semillas, con el tiempo germinarán. Por eso no podemos perder la esperanza. Lo que sí podemos hacer es apegarnos a los valores, a los principios, y vivirlos nosotros para que estos puedan ser modelados y entonces tener los resultados deseados. Los principios son ese conjunto de valores y normas, pero los valores, ¿qué son en sí? Son todas aquellas actitudes que forman al individuo. Los valores son aquellas actitudes que en nuestro diario vivir nos van formando poco a poco. Por eso tenemos que nosotros saber que el colegio puede que forme un bachiller, la universidad puede que forme a un doctor, a un abogado, a un profesional, pero solo en el hogar se podrán formar
hombres y mujeres de bien, basados en los principios y los valores enseñados por Dios a través de su palabra. Como cristianos, usted y yo tenemos un enorme reto, pero a la vez una gran ventaja sobre la sociedad en general. Porque la palabra del Señor nos enseña a través del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, la escritura dice que de modo pues, que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Es nueva criatura. O sea, tenemos una nueva naturaleza. O sea, las cosas viejas pasaron. O sea, la cultura que nos regía debe de quedar atrás. No digo que quedó atrás, debe de quedar atrás. Porque al igual que el pueblo de Israel cuando venía saliendo de Egipto en pleno desierto, parece que Egipto no había salido aún de sus corazones, porque deseaban regresar atrás. ¿A cuántos cristianos yo he escuchado que lamentablemente puedo llegar a la conclusión que esto revela solamente la falta de madurez, cuando dicen que estaban mejor antes que no venían a la iglesia que ahora que están en la iglesia? Seguramente usted ha escuchado personas referirse de esa manera. Lamentablemente ellos no han conocido al Dios de la iglesia. Han conocido la iglesia y los hermanos de la iglesia, pero aún le falta lo más importante, conocer al Dios de la iglesia. Porque el día que tengan un encuentro personal con el Dios de la iglesia, nunca más podrán hacer una comparación con lo que antes tenían. Porque ahora en Dios pueden vivir el verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero propósito. Por eso es necesario dejar la cultura atrás. Y decía que esto de la cultura es algo tan fácil que se nos pegue, porque son todos esos principios y prácticas que con la vida hemos venido realizando, y muchos de nosotros ni sabemos si es bueno o es malo, pero simplemente lo hacemos porque siempre lo hicimos. Y nos pasa como aquella muchacha que está tratando de cocinar un pescado y es muy grande la sartén. No entendía cómo, pero le pregunta a la mamá. Mamá le dice: ¿tú por qué siempre cocinas el pescado en pedacitos? Y dice: porque así se cocina. Y le pregunta a la abuela. Abuela, le dice: ¿por qué mi mamá dice que el pescado no se puede cocinar entero, solo en trocitos así? ¿Por qué? Y le pregunté y me dijo que es que así se cocina el pescado. Y dice que tú le enseñaste así a cocinarlo. Y él le dice: yo quiero saber por qué. Le dice: obvio, hija. Le dice que el sartén que yo tengo es muy pequeño y tengo que cortarlo en pedazos. O sea, el sartén que la abuela tenía era más pequeño y no lo podía cocinar entero. Ella tenía una razón por qué lo hacía de esa manera. Pero en la otra generación no, simplemente porque así lo hacía. ¿A dónde quiero llevarlo? Es que muchas de las cosas que nosotros hacemos es porque así las vimos y así las creímos. Y esto es muy peligroso. Cuando usted abre la Biblia y lee el Antiguo Testamento y mira el modelo de Dios para con su pueblo, y Dios establece un principio, una estructura. En el capítulo 2 en adelante, cuando el pueblo sale del libro de Éxodo, por cierto, cuando el pueblo sale de Egipto, la Biblia dice que salieron, entraron al desierto. Y en el capítulo 13 Dios le dice: hoy se convertirá para ustedes el primer día del mes y del año. O sea, hay un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque en Egipto celebraban muchas cosas. Y el Señor lo que le está diciendo es: toda la fiesta, todo lo que en Egipto ustedes celebraban, eso será parte de un pasado. Ahora yo les doy un calendario nuevo y costumbres nuevas. Y empieza Dios a darle las diferentes fiestas que tenían que celebrar en el transcurso del año. ¿Alguien recuerda acerca de las fiestas? ¿Cuántas fiestas hay, por cierto? Pastor Omar, tenemos trabajo para la escuela de discipulado. Bueno, el año pasado recuerdo que para esta fecha estuvimos hablando acerca de las fiestas y hablando sobre cada una de ellas y cómo esto es algo profético sobre el futuro de la vida de Jesús. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema ahora. Entonces el Señor le dice al pueblo: hoy va a haber un nuevo comienzo para ustedes, pero la cultura va a quedar atrás. Y en ese proceso más adelante el Señor establece un sacerdocio, y dentro del sacerdocio establece un sumo sacerdote. Habían sacerdotes y varios sacerdotes, pero sumo sacerdote solo era uno. Ahora bien, cuando seguimos leyendo la historia y llegamos
al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que Jesús aparece en su ministerio, pero eventualmente Él sería llevado a la cruz. Y en ese escenario de cuando Jesús es llevado al Calvario, pasa por un juicio político, pasa por un juicio religioso y un juicio civil. Y dentro de esos juicios usted notará lo siguiente: que Jesús compadeció en el religioso ante los sumos sacerdotes. ¿Alguien sabe cómo se llamaban? Anás y Caifás. Pero ¿de cuándo a la fecha hubieron dos sumos sacerdotes? Esa es la pregunta donde quiero llevarlo. Pero el pueblo los había aceptado, pero Dios solo había establecido uno. ¿Quién les estableció el otro? ¿Y por qué lo aceptaron? La cultura, diga conmigo, la cultura. Roma estableció un segundo sumo sacerdote. Y el tiempo pasó y el pueblo lo veía bien. Como muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad, la sociedad las ve bien, porque todo el mundo las hace, porque nadie lo cuestiona, porque nadie se opuso. Pero lo cierto es que usted y yo tenemos que dejar la cultura de este mundo atrás y establecer la cultura del reino en nuestras vidas y en nuestra familia. Y esto está basado en valores y principios sostenidos en este maravilloso libro llamado la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso, amado mío, es imposible que un hombre y una mujer que practica los valores establecidos por Dios a través de su palabra le vaya mal en la vida. Pero sí podemos saber de que hay muchas personas que lamentablemente lamentan haber tomado las decisiones que tomaron, lamentan no haber sabido la verdad bíblica antes, porque estaban regidos por una cultura. Y nosotros, decía, tenemos la nueva naturaleza y la bendición de Dios, y la Biblia nos enseña cómo vivir bajo principios y valores familiares y espirituales. Ahora, y para ir de lleno a los principios, el primer principio que quiero compartir esta mañana es el respeto. Diga conmigo, el respeto. Vea, ¿qué es el respeto? El respeto no significa ni más ni menos que pensar y actuar positivamente en relación a los demás. O sea, valorar a los demás y también a nosotros mismos. El respeto es la base para toda buena comunicación. El respeto nos hace aceptarnos a pesar de las diferencias. Usted y yo tenemos que saber que nuestros hijos no pueden pensar como nosotros, los papás, de una forma idéntica. Para empezar, ese margen de edad que hay entre un hijo y un padre ya complica el proceso para que piensen. Y muchas veces los papás quieren que los hijos piensen como ellos. También sería muy raro que una persona mayor, adulta ya, esté pensando, actuando como un chiquillo, ¿cierto? Entonces tenemos que saber que hay diferencias. Digo conmigo, las diferencias no precisamente son malas. Las diferencias nos ayudan para trabajar en este principio llamado el respeto y saber que a través del respeto podemos aceptarnos a pesar de las diferencias. El hombre es muy diferente a la mujer. Sentimientos diferentes, emociones diferentes. Y muchas veces las personas, cuando no entienden el principio del respeto, se hieren, se faltan el respeto, hay heridas. Y lamentablemente, si estas no se tratan a tiempo, pueden ser muy perjudiciales para el futuro de esa relación. Por eso el respeto hacia los demás nos permite entender y valorar las virtudes que hay en las personas. Nunca olvidaré esa enseñanza de vida dada por una niña de 5 años. Hace muchos años ya, alrededor de 12 años, posiblemente 13. Recuerdo que llego a la casa de mi mamá y está mi sobrinita Erika, de 5 años, y me dice: mira, tío, me pinté las uñas. Y yo las veo y le digo: qué feas te quedaron. Yo le digo: ¿por qué te las pintaste? Están más bonitas como las tenías. Ella solo se puso muy triste, pero no me dijo nada. Y yo seguí, como todo adulto suele pasarle, espero que no sea su caso, muy concentrado en la conversación que tenía con la persona que estaba hablando. Y de pronto escucho a mi lado un sollozo y veo, y mi sobrina está llorando. Y yo le digo: hija, ¿qué pasa? Y me dice estas palabras: tío, you hurt my feelings.
tío, tú heriste mis sentimientos. La abracé y le pedí perdón y entendí ese día que un niño, muy niño puede ser, pero tiene emociones ya, tiene sentimientos, tiene una personalidad y tiene también una opinión, y yo tengo que aprender a valorar y a respetar aun cuando sea un niño. El respeto nos ayuda a valorarnos, a encontrar un punto céntrico de acuerdo y poder continuar funcionando en la vida. No estamos hablando de que vamos a ser personas que nunca vamos a cometer errores. Yo creo que precisamente por eso es necesario entender el principio del respeto, porque quizás usted y yo fallamos mucho más de lo que imaginamos. Nos equivocamos con más frecuencia de la que quisiéramos. Es por eso que tenemos que tener claro que el respeto mutuo nos ayudará a poder avanzar en la vida hacia un fin, hacia un propósito, hacia una visión establecida como familia, como pareja, como iglesia, como sociedad. Pero tenemos que aprender el principio del respeto. El respeto hacia los demás nos permite convivir en paz. Y yo creo que no lo pudo haber dicho mejor el legendario Benito Juárez. ¿Alguien de México acá? ¿Qué dijo Benito Juárez en relación al respeto? Sí, eso precisamente, el respeto ajeno, sí, es el derecho a la paz. El Señor también a través del apóstol Pedro nos dice algo al respecto y nos dice lo siguiente en 2 de Pedro 5:17: respétense, dice, ámense, teman a Dios y respeten la autoridad. Entonces el respeto es algo que Dios a través de la palabra nos enseña, porque el respeto hacia los demás es un principio que nos enseña Dios y no precisamente la escuela. ¿Alguien de acá de casualidad en su país de origen viajó en el transporte colectivo? En los buses, como coloquialmente le llamamos. ¿Qué le enseñaron a usted cuando era niño? Cuando usted abordaba un autobús y había asiento disponible, usted se sentaba, pero en el transcurso de pronto se subía una persona mayor. ¿Qué hacía usted? Le cedíamos el asiento. ¿Por qué lo hacía? Porque eso se nos enseñaba en casa, que había que respetar, valorar a los ancianos. ¿Y sabía usted que ese es un principio bíblico? Capítulo 19, verso 32 del libro de Levíticos. Mire lo que dice la escritura. Usted que tiene su Biblia abierta, vea lo que dice Levíticos capítulo 19, verso 32. El Señor le dice al pueblo, ante las canas, o sea, ante los ancianos, dice, te pondrás de pie. Y sigue diciendo algo que yo quiero que lo vea, y si me pueden ayudar, porque no quisiera proseguir sin antes que todos veamos esto. Porque hoy por hoy se hace necesario entender el principio del respeto hacia los mayores. Mientras la gente en cabina me ayuda, quiero llevarlo a este escenario. Seguramente usted habrá visto en algunos medios de noticia cómo algunas personas desconsideradas, despiadadas, cometen grandes barbaries en contra de los ancianos que ya son indefensos, solamente por sentirse bien o demostrarle a otras personas que los están grabando que a ellos no les importa nada ni valoran nada en la vida. Pero hay una escena que yo le he pedido a Dios que quiero sacarla porque no quisiera recordarla, y es ver visto a un anciano en silla de rueda tratar de movilizarse cuando alguien viene de una forma despiadada, comete una barbarie y le da una golpiza solo porque es un indefenso. Y dice la escritura, delante de las canas te pondrás de pie, te levantarás. Y dice, y honrarás, ¿qué dice allí? El rostro. O sea que Dios quiere que cuando yo me encuentre frente a una persona mayor y vea que en su rostro hay ciertas marcas que son la huella de los años, yo debo de apreciarlo, yo debo de valorarlo, yo debo de respetar eso. Y luego agrega el Señor y dice, ¿y de tu Dios qué? O sea, esto no es un asunto de sociedad. Esto ya no es un asunto solo de valores. Esto es un asunto de principios bíblicos para que nos vaya bien en la vida. Dice, no olvides esas huellas en el rostro, no olvides ese color en su cabello, y acuérdate de Dios.
Y si alguien tiene duda, este mensaje lo firma ¿quién? ¿Quién? ¿Te das cuenta cuán importante es el respeto hacia los mayores? Pero ¿qué enseña la sociedad actual sobre el respeto a los mayores? Hacer las cosas que yo les relaté para ser cool, para ser divertido, para llamar la atención. Por eso vivimos en la sociedad que estamos viviendo, por causa de que se perdieron los valores y los principios. Y usted y yo tenemos que enseñar, hacer un esfuerzo como familia, enseñar a nuestros hijos sobre el valor y el respeto a los ancianos. Enseñemos a nuestros hijos a respetar la autoridad. Romanos capítulo 13 nos enseña que nuestros hijos sepan que el maestro en la escuela es su autoridad. Que nuestros hijos sepan que los policías no son lo que muchos opinan allá afuera que son. Curiosamente, las personas que tienen un mal concepto de los policías y de su servicio, cuando están en problemas, ¿quiénes son los que llaman? O sea que solo para que les ayuden en su necesidad son buenos. De lo contrario, tienen un calificativo sobre de ellos. Pero usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros hijos puedan saber que nosotros nunca nos vamos a referir de esa forma sobre la autoridad, sino que vamos a fomentar el principio del respeto a la autoridad. Enseñémosle a nuestros hijos a valorar a sus abuelos, a valorar a sus padres. Hay una enseñanza bíblica que a mí me gusta mucho, y es cuando Jacob ora por los nietos, por los hijos de José. Eso a mí me dice algo, que nuestros hijos tienen que ver en el abuelo, en abuela, una fuente de bendición. En abuelo, no importa la condición en la cual se encuentre, y es más, esto es para todos los que tenemos a nuestros papás aún con vida. Hay una bendición dada por Dios que Dios no te la dará directamente a ti, sino la sacarás a través de la obediencia a los padres. Lo repito, hay una bendición dada por Dios que constituyen dos cosas: en largos días sobre la faz de la tierra y en bienestar en esta tierra, que solo se puede obtener a través de la honra a los padres. Pero eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a transportarlo de generación en generación. Que nuestros hijos no solamente vean al abuelo, al anciano, aquel que se queja por todo, que necesita ayuda para esto o para aquello. Que los hijos puedan ver en nosotros que ayudar a papá, aún en una condición de imposibilidad física, es una bendición, es una forma de honrarle, es una forma de estar agradando el corazón de Dios, porque no estamos pasando por encima de los principios establecidos a través de su palabra. Mire, a través de esas palabras de ese anciano, de esa anciana, hay un consejo que te va a ser útil en la vida. A través de esas palabras de ese anciano, de esa anciana, hay una bendición que seguramente soltará, y que las puertas del cielo se abrirán en tu favor. Por eso tenemos que aprender a respetar a los ancianos. El respeto es algo tan amplio que tiempo haría falta para hablar, pero como cónyuge, como pareja, también debemos de respetarnos. Cierto que hay diferentes opiniones, cierto que quizás hay momentos cuando no estamos de acuerdo en algo en particular, pero nunca voy a olvidar una enseñanza del pastor Omar, que en una ocasión habló y dijo, mi esposa y yo podemos estar en desacuerdo sobre algunas cosas, pero por eso dijo, no nos vamos a separar. Pero qué triste que hay familias que cuando hay diferencias, que cuando no se toma en consideración la opinión de él o de ella en relación a algo, lo primero que sale de sus labios es palabras que tienen que ver con separación, con divorcio o cosas por el estilo. Esas palabras, amado mío, no deben de estar en nuestro vocabulario. Por el contrario, lo que debemos saber es que el respeto nos ayuda a comprendernos y ponernos de acuerdo si no entendemos el escenario completo. Número 2, el segundo valor o el segundo principio es la honradez. El Señor, a través de la palabra, el libro de Levíticos, habla mucho acerca de esto, de cómo debe ser la conducta en el hacer diario de una vida cotidiana, sea que usted sea un empleado o un empleador. Nos enseña cómo debemos, para la gente de negocios, cómo hacer los negocios. Y una de las cosas que me gusta mucho sobre la cultura hebrea, sobre el principio de los negocios, es que cuando tú estás haciendo un negocio con alguien, lo compara como estar frente a un ciego, que el ciego no sabe que está frente de él. Y si usted, que es un vidente, le dice continúa, él lo va a hacer y ignora la consecuencia. En el mundo de los negocios ellos enseñan
que si yo sé que este trato, este convenio solo me beneficia a mí y le va a afectar al otro, es semejante a tener a un ciego frente a mí y decirle continúa, aun cuando el precipicio está inmediato. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la honradez. Muchas veces nosotros creemos que la honradez es para ciertos aspectos de la vida solamente. La honradez tenemos que enseñarla a nuestros niños desde que son niños y dejarles saber que un dulce en la tienda no se toma sin antes pagarlo. Que las cosas que están allí, es cierto, están en oferta, pero hay que pagarlas, hay un proceso. ¿Se ha preguntado usted como papá, cuando de pronto llega un niño con algo que no le pertenecía y usted no cuestiona de dónde y cómo surgió esto? Pero entiendo que vivimos en una sociedad tan ocupada. Pero decía esta maestra en la ciudad de Monterrey, México, que ella hizo un estudio con su salón de clase. Le pidió permiso a la directora para hacer este estudio o esta enseñanza que ella quería hacer, y convocó a todos los padres de familia de los 33 estudiantes que habían en su salón para una reunión a una hora determinada, que era 5 minutos después de la hora de entrada de los alumnos. A los alumnos los mandó a otro salón mientras los padres llegarían al salón. Las mochilas de los alumnos estaban en el salón, por supuesto, ya. De los 33 llegaron 27 padres. Y después de que los estuvo allí en la reunión ya presentes, les pidió a los padres que por favor identificaran la mochila de sus hijos. Y para sorpresa, solo 3 supieron identificar la mochila de sus propios hijos. Entonces ella le dice lo siguiente, la enseñanza para usted y para mí es la siguiente: supongo que si no saben identificar la mochila de sus hijos, tampoco saben qué hay adentro de la mochila de sus hijos. No podemos desconectarnos de una forma tan deliberada de una responsabilidad que es el trabajo con los niños, y la honradez empieza en casa. Nunca olvidaré esa enseñanza que me dio mi mamá cuando yo era un chiquillo de quizás 7 años, 8 a máximo. Cuando uno iba a la escuela solo le compraba un lápiz, un lapicero, un borrador y un sacapuntas. ¿Alguien le pasó lo mismo? Ya ve que somos pocos y nos conocemos mucho. Recuerdo que un buen día yo perdí mi lapicero. ¿Y cómo llegar a la casa sin el lapicero? Astutamente el siguiente día yo vi que un compañero del salón tenía un lapicero igual al mío, del mismo color de tinta, y se me hizo fácil reemplazarlo. Llego a la casa y luego mamá me dice: bueno, ¿y ese lapicero? Pues es el mío. Mamá me quedó viendo fijo a los ojos y me dijo: hijo, no hay necesidad de mentir. Bic, ¿se acuerdan los lapiceros Bic? Color azul. ¿Cómo pudo haberse dado cuenta? Pensaba yo en mi pequeña capacidad de análisis y a 1000 por 1, ¿no? Y luego mamá me dice: la tinta de tu lapicero estaba hasta acá arriba y esta está hasta la mitad. Bendito Dios por las mamás que están al tanto de todo lo que está pasando en relación con sus hijos. Hazlo y el día de mañana Dios y el tiempo te premiará, porque no estás invirtiendo un tiempo en casualidades, sino en un propósito específico, porque tus hijos no son negociables y el futuro de este debe ser nuestra prioridad. El siguiente día tuve que regresarlo, no sin antes que me hubiesen disciplinado. Y me castigó y me dijo: este castigo es por verme mentido, y por lo del lapicero lo hacemos después. Yo esperaría que me hubieran dado un combo, ¿no? 2 por 1 y ya se acabó. No, para nada. Recuerdo un día, a mí siempre me han gustado los animales. Un día compré un pajarito y llego a la casa y mi abuelo vio que lo puse en la jaula.
Y me dijo, ¿dónde encontraste ese pajarito? Yo le dije, en tal lugar. Le referí el lugar donde lo había encontrado, lo saqué del nido y me lo traje para la casa. Ok. Y como él sabía que a mí me gustaban mucho esos pajaritos, en la tarde, cuando voy a darle comida, este pajarito obviamente no estaba recién sacado del nido. Ya había aprendido a comer por sí solo. En la tarde, mi abuelo me ve que le estoy dando comida y ve que el pajarito empieza a comer solo. Me dijo, ven acá. Tú no hallaste ese pajarito en un nido. ¿De a dónde lo trajiste? Y tuve que decirle la verdad, lo compré. ¿A quién se lo compraste? A Julano de tal. ¿Cuánto pagaste? Tanto. ¿De dónde tenías ese dinero? Los huevos de las gallinas de la abuela habían pagado el precio. Entonces me dice mi abuelo, ven acá, hínquese acá y ya está, sabe el resto de la historia. Bendito Dios por esos hombres y mujeres que están al tanto de todo lo que está sucediendo con los hijos. Porque la honradez empieza en casa. No podemos nosotros permitir que pasen cosas sin que sepamos que están pasando, que definen el futuro de nuestros hijos. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hijo, vivimos en una sociedad que es posible no sea popular hacer esto. Pero el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado aquel chico, aquella chica que no anda en consejo de gente malintencionada, gente perversa, ni participa de las cosas que ellos participan, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si algo digno de alabanza, si hay virtud alguna en ello, en esto. ¿Y cómo debe de ser la vida nuestra? Dice que en la ley de Jehová debe estar nuestra delicia y meditar en ello de día y de noche, y nos convertiremos como en árboles plantados junto a las corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nuestros hijos tienen que saber que en esta vida todo tiene su tiempo. Lo que quieres lograr, lo vas a lograr, pero en su tiempo. A donde quieres llegar, vas a llegar, pero en su tiempo. Lo que te has propuesto, lo alcanzarás, pero en su tiempo. Todos aquellos que quisieron el camino corto para lograr lo que se propusieron, tristemente terminaron mal. Hace unos años atrás vino un chico acá a la iglesia y tenía poco de haber llegado de su país natal. Y en una de las conversaciones me mencionó que su aspiración y sueño en la vida era ser como uno de estos personajes del narcotráfico más populares en México en su momento. Yo nunca le había escuchado a alguien semejante cosa. Y eso me llamó la atención y le digo, ven acá, platiquemos un rato. ¿Qué te hace querer ser como esta persona? Empezó a decirme el dinero que tenía, los lugares que andaban, una serie de cosas. Le digo, eso es la mentira que el diablo vende. Pero yo no soy, le digo, tan viejo de años, aunque cuando tengo mis años, Pero le digo yo, ¿qué te parece si repasamos un poquito la historia sobre las personas que se han dedicado a esas cosas? Y le empecé a mencionar de varios, de Sudamérica, pasando acá por México, y que todos los que le mencioné han muerto. Y otros purgan cárceles de por vida. Le digo, ¿ese es el futuro? Es que eso no lo había pensado. Le digo, es que ese es el final de lo que pasa con aquellos. Ahora, después de haber hablado, me sorprendió que no quiso cambiar de opinión. Pues no duró mucho tiempo en libertad. Y ya usted sabe lo que pasó. Tristemente, cuando los muchachos tienen una mala percepción de lo que es el éxito en la vida, pueden cometer grandes errores. Por eso tenemos que enseñarle el principio de la verdad, de la honradez, desde que estos son chicos. Y el tercer principio, vea, ¿por qué es importante esto de la honradez? Porque la Biblia dice en el Salmo 34, verso 21, que al malo lo matará la maldad. ¿Quién va a matar al malo? O sea, lo que él hace, a lo que se dedica, temprano o tarde termina atrapado en ello
lo cual también terminará con su vida. Esto es algo parecido como cuando una serpiente, no sé si usted ha visto esas serpientes que tienen en cautiverio, cuando las alimentan y les tiran las presas que se van a comer. Yo no sé por qué los hacen tirárselas vivas, ¿verdad? Pero el punto es que muchas de estas, el alimento de ellas, pretenden jugar con la serpiente, en la inocencia, y aparentemente empieza en un juego. Lo que ellos no saben, que en el juego mismo la serpiente los va envolviendo y los va asfixiando, y después quieren escaparse y ya no pueden y terminan muertos. Así exactamente es la vida cuando se toma los consejos que Dios los ha dado a través de su palabra o de sus padres de una forma liviana. Pero cuando el consejo se acata y se pone en práctica, serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua. El tercer principio es que debemos de valorar la palabra del Señor. Si quieres que tu familia la vaya bien, si quieres que tus hijos les vaya bien en la vida, si quieres tener una mejor relación matrimonial en todos los áreas de la vida, valoremos la palabra del Señor. Este es el consejo más fiel en relación a toda necesidad que puedas estar pasando. No existe un mejor consejo que el de la palabra del Señor, porque es dado por quien nos diseñó. Somos el diseño de Dios. Él nos diseñó, Él puso, dice la Biblia, el Salmo 139, todo dentro de nosotros. Él conoce lo que nos pasa, lo que nos sucede, y Él dice a través de su palabra que debemos de ir a Él, a la fuente. El Salmo 19, versículo 7 dice que la palabra del Señor es perfecta. O sea que no hay necesidad de agregarle nada ni quitarle, es perfecta. Algo perfecto es algo íntegro, algo que no necesita de. Así es la palabra del Señor. Y luego habla y dice que convierte el alma. Esa realidad que estás viviendo, Dios la puede convertir en algo mejor. Ese problema que hoy estás cruzando, Dios lo puede convertir en un gran testimonio. Por eso dice la palabra del Señor es perfecta y convierte el alma. Usted que está a punto de darse ya por vencido, dice que esta persona no cambia, tenga cuidado a veces como oramos al Señor. Pastora, llegó un caballero de Estados Unidos allá a principios de los 80s. Por cierto, la esposa de él era prima hermana de mi mamá. Y usted sabe que los niños, los pequeños, a veces estamos en todo menos en lo que tenemos que estar. Más si somos del oriente del país. Entonces este hermano oraba de esta manera. Y yo sé que va a sonar como broma, pero no es broma, es verdad, créame por favor. Es verdad. Este hermano oraba de la siguiente manera. Señor, le decía, llévate, y le mencionaba el nombre de la esposa, porque yo no quiero pecar, Señor, llévatela. Y uno se preguntaba por qué, ¿verdad? Y uno llega a la conclusión que algo había visto por acá que le gustó quizás, y él tenía temor a pecar y le decía al Señor que se llevara a su esposa de una vez ya, porque él no quería pecar. Curiosamente el que murió fue él. Tenga cuidado lo que pide a veces. Hay mujeres que son muy sabias para orar por sus esposos. Este caballero un día tenía un plan de irse y tenía una cita a escondidas de su esposa. Y claro, le dijo a su esposa que tenía que salir de la ciudad porque tenía un negocio muy importante y que era de vital importancia que fuera. Entonces la esposa le dijo, está bien mi amor, le dijo, si el Señor te mostró que debes de hacerlo, le dijo, adelante. Le arregló sus cosas, su maletín, y ya cuando está a punto de salir de casa, le dice, amor, antes que vaya, siento que debemos de orar juntos. Ok, le dice, está bien. Y empieza a orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mi esposo y te pido que le des sabiduría para que este negocio que va a hacer sea de bendición para la familia. Y Señor, y si algo se le atraviesa en el camino allá, y si va a pecar por causa de una tentación, te pido que te lo lleves, Señor, antes. No, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, siento de parte del Señor que no debo hacer ese negocio. Hay que saber cómo orar, hermanas. Y los caballeros también tenemos que saber cómo orar, porque ya saben lo que pasa. Valore la palabra del Señor, porque ahí encuentra el consejo que necesita hasta saber cómo orar. Sí, Santiago dice que algunos piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo orar. Ahora, la palabra del Señor es vida, es restauración,
es instrucción. La palabra del Señor es medicina a nuestros huesos, es luz a nuestro caminar. Por eso usted tiene que valorar la palabra. Y cuarto principio, y voy rápido, la mansedumbre. Mire, muchas veces nosotros hablamos por lo que sentimos, pero el carácter nos puede terminar comprometiendo más de lo que nos ayuda. La vida de mansedumbre es importante practicarla, porque algunas personas confunden la mansedumbre con la debilidad. La mansedumbre es ese valor altamente preciado, pues se requiere mucha humildad y autocontrol para ejercitarlo. Y uno de los mejores ejemplos que en la Biblia encontramos al respecto es el de Ana. Ana fue provocada una y otra vez por Penina, y la Biblia nos enseña que no cayó en su provocación. Antes de caer en su provocación, ella mantuvo dominio propio, controló su carácter y no cayó en la provocación de tratar de arreglar las cosas a su manera. Mi hermano, amigo, tú que estás acá, el querer arreglar las cosas a través de la violencia, de la provocación, no nos va a llevar a ningún lugar, excepto a comprometernos. Por eso es mejor practicar la mansedumbre. Y este principio se enseña en casa. Algunos de ustedes quizás que tienen más de un hijo en casa, seguramente la personalidad de uno es muy diferente a la del otro. Algunos quizás son más explosivos que el otro, y a eso hay que prestarle atención y ayudarlos desde esa edad y enseñarles que el proceder de esa manera no lo va a llevar a ningún lado, excepto comprometerlo. Le puede pasar como le pasó al niño aquel, por cierto, medio pariente de mi pastor, que un día está molesto con su otro hermanito y están peleando, y agarra un trozo de madera y se lo tira, pero con ganas de pegarle. El otro hermanito era un tanto listo y saltó, evadió el golpe, pero un gallo que va pasando en la escena le cae en la cabeza. Pero bueno, de pronto resulta el gallo muerto. La señora dice: ¿qué pasó? Bueno, no hay enfermedad entre los animales, pues hay que comérnoslo. Y se lo comieron. Pero claro, las mamás andan en todo menos en... Sí, vean, yo admiro a las mamás, cómo ellas pueden estar en todo. ¿Recuerda la historia de Rebeca? Cuando Esaú y Isaac están hablando, cómo Dios le reveló a ella lo que Esaú estaba pensando. Por eso, mamás, ustedes necesitan ejercitar más ese don que Dios les ha dado aún. Entonces esta mamá, entendiendo lo que había pasado, que le hicieron hacer un guisado no planificado, entonces ella hizo misericordia, entendió que fue un accidente, pero un día este muchacho comete un error y lo llama y lo corrige. Y hay niños que son bien escandalosos cuando los papás los castigan, ¿verdad? Que si solamente ven que se está quitando el cinto, el niño empieza a llorar. Y cuando el papá alza la mano, pega el primer grito. Este era uno de esos y un poquito más. Y ante los gritos de aquel niño, la mamá pues tenía que castigarlo. Y lo castigó, y el niño pues como que se estaba muriendo, y la mamá le dice: te falta la del gallo todavía. A algunos de ustedes todavía le faltan unas correcciones. Pero sabes una cosa, amado mío, a veces esto de entrar en esas contiendas en que si yo tengo la razón, en que tú tienes la razón, esto no nos lleva a ningún final feliz. Esto solo nos lleva a que no le sintamos sabor a la cena. Estas cosas solo sirven para que se nos vaya el sueño. Al final del día tenemos toda una vida para vivir juntos. ¿Por qué perder el tiempo en algo que no fue ni su intención ni la mía? Por una situación casual. ¿Acaso no tenemos más cosas importantes de que hablar? ¿Acaso no tenemos más cosas en común? ¿Acaso no tenemos una historia realizada juntos ya y tantas cosas por qué celebrar? ¿Por qué perder el tiempo en eso? Por eso necesitamos saber que la mansedumbre es algo que lo vamos a necesitar quizás con más frecuencia de lo que necesitamos, sobre todo cuando los años se están cayendo. Y a veces, caballeros que están acá, los que son jóvenes, yo les sugiero que lean acerca de la crisis de media vida,
antes de los 50 para que nada les sorprenda en el futuro o en el paso de la vida. Y los que son mayores de 50 también lean sobre qué es lo que causa ese deterioro en el hombre que descompensa físicamente mucho más rápido que la mujer. Ahí está, la ciencia lo dice. Hay un momento en el cual el hombre entra en esa fase de deterioro mucho más rápido que la mujer. Envejecimiento más rápido. Tantas cosas que pudiera hablar al respecto, pero piense qué puede hacer para que eso no le afecte a usted. Entonces, ¿qué quiero decir? Que llega un momento y una edad, quizás cuando las circunstancias se presten más. Y acuérdese que la mansedumbre sigue siendo importante independientemente del momento que esté viviendo, porque la felicidad, la paz, la comunión y la armonía en el hogar no tiene precio. Y usted y yo vamos a comprometernos a terminar nuestros días con la pareja que Dios nos dio, con la familia que Dios nos ha dado, pero la vamos a terminar bien, la vamos a terminar felices, contentos, quizás ayudados de un bordón o ayudados de la mano de la esposa, pero felices. Véase la vida en sus últimos días, pero feliz y contento. Pero tristemente muchos terminan amargados, porque la amargura es el proceso de cosas nunca tratadas la que nos lleva allí. Quinto valor, el perdón. Mire, muchas cosas que suceden no porque las planificamos. A veces son situaciones que sucedieron. Pero más allá de que si fue intencional, no intencional, el efecto sigue siendo efecto. Y es allí cuando tenemos que aprender acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? A muchos de nosotros se nos enseñó, la intención fue buena, por cierto, se nos enseñó acerca del perdón, pero el principio muy equivocado. ¿Algunos de ustedes lo castigaron porque peleó con un hermano y los hicieron que se abrazaran y que se pidieran perdón? Ya ve. El perdón no es obligado. Pero como eso quedó grabado en nuestro subconsciente ya, que es así el perdón, mencionar palabras pero sin sentirlo, muchos vienen al Señor, le pidieron perdón, pero sin un arrepentimiento. Y el perdón tiene que ver con arrepentimiento, claro, tiene que ver con confesión, tiene que ver con una decisión, pero el perdón también sana el alma. Santiago también dice que confesemos nuestras faltas, que nos perdonemos y seremos sanados. Esta es sanidad física. Y la salvación tiene que ver con el perdón, porque Jesús dijo: si no perdonáis a quienes te ofendieron, tampoco vuestro Padre los perdonará. Entonces yo quiero saber cómo es esto del perdón. El perdón tiene que ser algo genuino. Digo conmigo, genuino. Tiene que haber un arrepentimiento. Y a mí me enseñaron, y yo suelo creerme de algunas cosas que me enseñan, ¿sabe? A mí me enseñaron y yo me he creído que las acciones hablan más que las palabras. Entonces de nada serviría o de poco ayudaría que yo pida perdón y sigo haciendo lo mismo. El perdón, el pedir una disculpa, en decir lo siento, es un buen primer paso. Pero lo que viene después, la restitución, es lo que le va a dar el valor si en realidad fue genuino o no. Por eso necesitamos perdonarnos. ¿Cuántos hijos heridos con los papás? Si esos hijos tuvieran la confianza de hablar, nos sorprendería. Me cuenta este caballero que en una ocasión su hijo le llamó y le dijo: papá, necesito hablar contigo. Él en el teléfono tratando de: Señor, dame una palabra, ¿qué le digo a mi hijo? Señor, ¿qué será lo que está pasando en mi hijo? ¿Qué puedo aportar? Dice: cometí el gran error que ni siquiera lo escuché como debería haberlo escuchado, porque estaba más preocupado en qué decirle. Y al final me di cuenta que lo único que quería era hablar conmigo y que lo escuchara. Papás, muchas veces los hijos lo que quieren es que les escuchemos. Después de que hayan hablado y se hayan desahogado, si no tienes que decir nada, está bien, no lo hagas. Abrázalo y déjale saber cuánto le amas, cuán orgulloso está de él o de ella. Después de que hayas hecho eso, seguro estoy que le habrá dado una lección. Pero después de ello, ve y habla con Dios y dile: Señor, todo lo que tu hijo te dijo, díselo a Dios para que Él te dé la sabiduría
para saber cómo ayudarlo en el proceso. Pero hay un momento que tenemos que escucharlo, y hay papás que lamentablemente no tenemos la sabiduría o no hemos sido enseñados correctamente, que antes que el hijo hable, nosotros le quitamos la palabra y le damos un sermón que ya se lo pueden de memoria. Tengamos sabiduría y sepamos que las heridas pueden guardar resentimiento y distanciamiento, pero el perdón nos acerca y nos une. Sexto valor, la responsabilidad. El Señor, a través de la palabra, Génesis capítulo 2 verso 15, nos habla acerca del principio del trabajo, la responsabilidad. La sociedad en la cual hoy vivimos nos enseñó que no puedes poner a trabajar a un niño y delegarle responsabilidades, porque eso es un abuso infantil. ¿Alguien de los que está acá tuvo que hacer actividades físicamente en el hogar antes de ir a la escuela cuando era niño? Jóvenes que están acá, vean su alrededor. ¿Les pasó algo? ¿Se traumaron por haber hecho lo que hicieron antes de irse a la escuela? Por el contrario, nos enseñó el principio del trabajo, la responsabilidad, y nos volvió una generación productiva. Sí, pero la generación que viene, lo que van a poder hacer va a ser videos de TikTok. Sí, pero tenemos que saber que el trabajo es una responsabilidad delegada por Dios y que nos puede ser de grande bendición. Pero tenemos que saber que vivimos en una sociedad, como le dije al inicio. ¿Sabe qué hace esta sociedad? Usted y yo como niños, recuerda cuando fuimos niños, los papás trataron a toda costa de evitar que supiéramos algunas cosas para proteger nuestra inocencia. ¿Alguno de ustedes recuerda esos escenarios? Pero la sociedad actual, ¿qué hace? Quiere quitarle el derecho de los hijos a los padres para enseñarle cosas desde los 8 años de edad, que no voy a hablar por lo explícito que son tales cosas. Pero la Biblia a mí me dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Entonces la madurez es un proceso y tiene su tiempo, y los jóvenes llegarán a una edad que ellos van a madurar y van a conocer esas cosas, no porque el sistema se las quiere enseñar. Por eso tú tienes que saber que vivimos en una generación donde tenemos que asumir nuestro rol, y la responsabilidad somos nosotros los padres que tenemos que enseñarla a los hijos, porque la responsabilidad forma carácter, forma modales, forma principios, fortalece la disciplina. Y Proverbios capítulo 13 dice que el alma del perezoso desea, pero no alcanza nada, pero el diligente será prosperado. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean prosperados? Enseñémosles el principio de la responsabilidad hoy por hoy. ¿Cómo es posible que el muchacho está acostado y papá haciendo el quehacer de la casa cuando éste puede hacerlo? ¿Acaso no es suficiente lo que papá hace ya? Por eso tenemos que trabajar en el principio de la responsabilidad. Y para terminar, el principio de la generosidad. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuán bueno ha sido Dios para con nosotros, cuánto Dios nos ha bendecido. Usted que se queja, usted que dice que vive de X forma, si usted vive en este país y tiene la bendición de tener un departamento, un techo, un auto, una fuente de ingreso, usted está dentro del globo terráqueo, dentro de ese grupo de personas que somos enormemente bendecidos. Y si no lo ha valorado, valórelo y dele gracias a Dios, porque usted es bendecido. Vive en el país que muchos quieren vivir. Usted es bendecido. Usted tiene que ser más disciplinado, más responsable, y verá la bendición de Dios como nunca la ha visto. Claro que sí, pero seamos agradecidos. Y sabes que el agradecimiento hay que enseñárselo a la familia. Nuestros hijos necesitan saber cuán agradecidos nosotros estamos por lo que Dios nos ha dado. Y el principio de la generosidad, de darle a Dios, nuestros hijos necesitan vivirlo, conocerlo de nosotros los papás. Mamá siempre nos enseñó ese principio, que a Dios se le da lo mejor. Siempre nos enseñó eso desde que éramos niños. El principio de las primicias, usted escucha hablar de primicias, ese es un principio establecido por Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel: Israel, nunca te olvides de dónde yo te saqué. Acuérdate cómo vivías en Egipto, donde no tenías voz ni voto, donde no tenías ni opción de comer excepto lo que te daban. Y Dios te ha sacado de esa condición y te va a introducir a una tierra que fluye leche y miel, que tendrás tus propias viñas, tus propias casas. Pero una cosa te voy a pedir solamente: que no te olvides de Dios y de ser agradecido. Y dice: y trae la primicia de todos tus frutos
Y en este principio involucraban a toda la familia. Familia de Peña de Oreb que estamos acá. El principio de la generosidad, el principio de la primicia, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos desde que están en esa edad. Que ellos sepan que Isaías 3:10 dice que al justo le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Enseñémosle a darle a Dios, y puesto sobre nuestros pies el último principio, sirvamos a Dios en familia. Sépase que lo mejor que podemos hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, y en agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado, le vamos a servir, como dijo Josué 24: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestros hijos puedan saber que servirle a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Nos ha bendecido tanto que lo menos que puedo hacer es servirle. Pero ¿cómo yo puedo servir, pastor? Dirá usted, si yo ni siquiera sé esto, aquello, lo otro. Usted puede servir de muchas formas. Usted puede servir abriendo su casa para que el evangelio sea predicado en su casa. Usted puede servir visitando a alguien que está pasando por una enfermedad en un hospital, junto a algún miembro de la iglesia que está delegado para esto. Usted puede servir en muchas áreas acá en la iglesia. Hay tantos departamentos en los cuales nosotros podemos involucrarnos, pero todos podemos servir. Principios y valores que dan vida a la familia. 1, el respeto. 2, la honradez. 3, valore la palabra del Señor. 4, practique la mansedumbre. 5, practique el perdón. 6, enseñe la responsabilidad a sus hijos. 7, enseñemos la generosidad. Y 8, amemos a Dios sobre todas las cosas.